Bueno, pues déjenme que hagamos balance de cómo está España. Ustedes la han escuchado, ¿verdad? Pedro Sánchez nos sale el dinero por las orejas, esto es un cohete económico, el sueño español, Dios bendito, el sueño español, le he llamado a esto, a esta pesadilla le he llamado el sueño español. Pero vamos a la área internacional. Según él, según Bolaños, según Álvarez, ese señor que algunos aseguran que es el ministro de Exteriores, cuando toda España sabe que nuestro ministro de Exteriores, para desgracia nuestra, el real, se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Según ellos tenemos un peso decisivo. Bien, reunión 15 de diciembre, pasado 15 de diciembre, cumbre de Berlín. Los principales líderes europeos se reúnen, una decena de líderes europeos. Tenían que hablar del plan estratégico contra Rusia, la defensa de Ucrania. Sánchez, ¿dónde está Sánchez? Pues búsquenlo ustedes porque no estaba. Evidentemente no estaba. Es la primera vez que ha ocurrido, de eso nada, y nos está escuchando ya Nicolás Pascual de La Parte. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Nada, un placer. Oye, la cumbre de Berlín y la ignorancia de Pedro Sánchez se ha convertido Una ya vez más, Carlos, en la norma, ¿verdad? Una vez más se ha convertido en norma lo que antes era una excepción, que era el aparcar, el marginar a España de las cumbres decisivas, donde se toman decisiones que nos afectan a todos, a los españoles y a los europeos. No tiene sentido que España no esté representada, pero tiene la explicación por la política errática, egoísta de Sánchez y del gobierno español. Es una auténtica pena y es una cosa que tendremos que arreglar para volver a poner a España donde se merece. Claro, lo que pasa es que es mucho decir, ¿eh? Es que había 10, o sea, ahí estaba Merz, estaba Meloni, estaba Donald Tusk, estaba Starmer, estaban los que están, claro. ¿Y quién no Sí, estaba? Aquel con el que no cuentan absolutamente para nada. para nada. Fíjate que hay un círculo, digamos, un círculo reducido de líderes europeos que toman la iniciativa en todo el tema de la planificación del futuro de Europa y de la guerra en Ucrania y del plan de paz, que es el Reino Unido, Francia y Alemania, que se abre a un segundo grupo más amplio con Polonia y Italia y que ahora se ha abierto también a otros líderes europeos. En ninguno de esos grupos está el presidente español. ¿Cuál es el...? No sabemos realmente cómo es posible que se abstenga de venir a estas reuniones donde se discute, como digo, se decide el futuro de España y de Europa. ¿Por qué es él el que toma la decisión de no acudir? No lo sé, a mí me da la impresión de que puede ser, porque yo creo que evidentemente si van los líderes de países medianos incluso, la invitación al presidente de España tiene que estar presente, no en el G3 o en el G5 Sí, sí. europeo, pero en cuanto se abre un poco más, sí. Y si no está presente aquí, puede ser porque él mismo decida no venir. Está muy preocupado con cosas muy graves para él y para su partido. Claro, eso te iba a decir, o sea, ¿eso puede tener que ver con una estrategia o es que este señor, lo digo porque en las últimas apariciones públicas, creo que no voy a desvelar ningún secreto, la gente se ha quedado literalmente a cuadros del aspecto físico de Pedro Sánchez, con lo cual ya empiezas a pensar y dices, este señor yo no sé si está ya capacitado, lo digo literalmente, para mantener la gobernabilidad, hablando en unos términos extrañísimos, imitando bostezos delante de los periodistas, Por enfadándose eso, con la Carlos, prensa. yo también sospecho, me malicio, que es él el que decide no venir Ya. y que le hayan cursado la invitación, sobre todo la última cumbre de Berlín, que ha sido más bien abierta a todos aquellos que querían acudir y que él, por motivos de agenda propia o personales o de salud personal, haya decidido no venir. No encuentro otra explicación. Bueno, de salud, Nicolás, o de estrategia mediática de no quiero estar en ningún sitio donde se me pueda acercar un periodista y me pregunte por el caso de hidrocarburos, por la Claro. trama SEPI, por la trama de mi mujer, por la trama de mi hermano. Bueno, está atrincherado. Ahora tenemos dos líderes internacionales atrincherados. Uno en Venezuela, que se llama Maduro, y otro en Madrid, que se llama Sánchez. Ahí están en su trinchera. Y que ambos estarían encantados de estar juntos, sí. Eso me Oye, temo. oye, segundo sitio en el que damos la nota, bueno, podríamos decir tercero, cuarto o quinto, porque esto efectivamente es un suma y sigue, y según iba a citar la noticia, me estaba acordando del ridículo que hicimos en la última cumbre de la OTAN, donde también fuimos a la contra de todos, pero lo volvemos a hacer, y además en un tema absolutamente sensible para el consumidor, para el trabajador, para cualquier persona que se quiera desplazar con un poquito de libertad. La famosa historia de la prohibición de los coches de combustión en 2035. Toda Europa empieza a entrar en cordura y dice, oye, no podemos abordar esto así. Una cuestión es, o una cosa es la defensa de cuestiones medioambientales, otra cosa es dejar sin vehículos, sin posibilidad de movilidad a poblaciones o a una parte importante de la población en toda Europa. Toda Europa empieza a decidir que hay que quitar este calendario, que no se pueden prohibir los motores de combustión, los gasolina o diésel en 2035, y ahí de nuevo vuelve a salir la voz discordante, la de este señor.
pero la voz discordante de este señor que representa los intereses de alguna otra potencia extranjera del Totalmente, este. Claro, porque totalmente. es que me recuerdo una cosa, Carlos, España es el segundo país, no en fabricante de coches, fabricante de coches montamos coches en España, no tenemos marcas propias, como todos sabemos, pero es el segundo país de Europa en fabricación de coches. ¿Cómo es posible que el representante de un país así defienda lo contrario de Alemania y de Italia, que son los otros grandes productores de vehículos en Europa? ¿Mm? Pues puede uno pensar que quizás esté defendiendo los intereses de China y de sus coches eléctricos. Fíjate que lo que has dicho es todo correcto, pero aparte de eso, la segunda es un paquete de automoción que se ha aprobado por la Comisión, que no solamente incluye eso, que es tal como lo has contado, que a partir del 2035 la barrera no será el 100% de neutralidad de emisión de CO2, sino que se rebaja al 90%. Pero hay una segunda parte que es muy importante, que es posibilitar a los europeos comprarse un coche, porque los coches eléctricos son mucho más caros que los de combustión, como todos sabemos. La segunda parte es implementar programas de préstamos sin interés para que los europeos podamos comprar unos coches accesibles de 15.000, 20.000 euros, que ahora no podemos. Es decir, hemos condenado o queremos condenar a una generación de europeos a no tener nunca una casa en propiedad, a no tener nunca un piso, y también los queríamos condenar a no tener nunca un coche en propiedad. Eso no es normal. Y por tanto, la segunda parte del paquete, como te digo, es crear coches europeos en el futuro eléctricos accesibles, de un precio que permita a los europeos tener un coche y no estar de alquiler como siempre. Es que fíjate que lo que estás describiendo a la gente le puede haber sonado y dice, hombre, no será para tanto que la población no pueda tener una casa en propiedad y no pueda tener un coche en propiedad. Lo que has dicho literalmente aparece escrito en una proposición no de ley de Sumar de hará 6 o 8 meses, que la solución a las viviendas tiene que ser no en propiedad, sino en, Claro, en cooperativas. ir en patinete en Sí, lugar de sí, ir en sí, coche. Sí, literalmente. Dices que dices, pero bueno, pero la población no es consciente de lo que nos están diciendo, que hace 20, 30, 40 años teníamos posibilidad de comprar casas y tener coches todo en propiedad y no había ningún problema. Y ahora se nos está diciendo que lo máximo a lo que podemos aspirar es a una cooperativa en la que nosotros vía arrendamiento tengamos ya, y después de gastarte todo el dinero que tienes, nada. Y en el coche lo no, mismo. y dentro de poco van a decir que vivamos juntos, hacinados, en pisos patera. Compartir, se dirá compartir espacios habitacionales. Sí, muy, muy soviético esto, ¿verdad? Sí, sí. Pues por eso digo que el paquete que presenta la Comisión, el Partido Popular Europeo ha estado muy presente. Mis compañeros que han negociado lo han negociado muy bien. La mitad de los comisarios son del Partido Popular Europeo y aquí en el Parlamento estamos muy contentos con esa propuesta de la Comisión. Porque se No, ajusta a la realidad. Se ajusta a la realidad. es que eso te iba a decir. Lo que pasa es que, claro, aquí ya la hiperdependencia que mantiene el Partido Socialista de dos países, porque llamarle potencia a Venezuela, desde luego, es un chiste, debería serlo porque es una potencia energética brutal, las mayores reservas estratégicas de petróleo, pero la tienen anulada por culpa del comunismo, por culpa de Nicolás Maduro, y el otro país que sí que es una potencia, que es China, pero a los dos estamos sumisos. Es que, vamos a ver, hace una semana, 10 días, creo que se anunció el viaje de Óscar Puente para comprar trenes y el destino elegido era también China. Qué casualidad, uno de los sitios preferentes de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer sus negocios. Sí. Y además es increíble porque nosotros en España tenemos grandes fabricantes de locomotoras y de material ferroviario y es increíble que tengamos que acudir a China para proveernos de material ferroviario. Yo creo que había que invertir masivamente en nuestro sector en España, que además está fomentado e impulsado por Europa, y no ir a China. La dependencia, o sea, estamos volviendo a caer de nuevo en el fallo de ser vulnerables de países que no son democráticos. Lo hicimos con Rusia, otros países más que España, por supuesto, fundamentalmente Alemania, depender enteramente del suministro de petróleo y de gas de un país como Rusia, con Putin, y ahora queremos de nuevo caer en la vulnerabilidad, en la dependencia de un país como China, que te puede cortar el suministro en cualquier momento. O sea, no se puede hacer una política exterior más torpe. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que eso te preocupa a ti o a mí porque queremos a España. Esta gente lo que quiere es las tramas, quieren su bolsillo y están mucho más preocupados de gay centers y de tramas del SIS que del país que supuestamente los ha elegido. Oye, ¿qué podemos esperar? Próximo Consejo Europeo, 18-19 de diciembre, dirigentes de la UE se reúnen en Bruselas, debates estratégicos sobre Ucrania, el marco financiero plurianual, ampliación y situación geoeconómica de la UE. ¿Qué podemos esperar? Es una cumbre definitiva, de las que se dice que son de las que hacen o deshacen en la Unión Europea. Quizás no haya que exagerar tanto, porque hay muchas cumbres decisivas, desde luego, pero es verdad que se va a decidir la financiación futura de Ucrania en los próximos años.
Si los europeos no somos capaces de encontrar un mecanismo de financiación del presupuesto ucraniano, sinceramente haremos el ridículo. Y yo creo que se están haciendo negociaciones a niveles de los embajadores, a niveles de los primeros ministros, a nivel del ministro de Economía, para encontrar ese mecanismo. El primero era utilizar, como bien sabes, los fondos congelados en una entidad financiera belga que se llama Europe Clear, por valor de 193.000 millones de euros, que ya se decidió el viernes de la semana pasada su congelación definitiva, permanente. O sea, van a estar permanentemente congelados. Pero que se quería utilizar 90.000 millones de esos 193.000 para financiar con transferencias directas al presupuesto ucraniano. Se resiste Bélgica, evidentemente, y otros países, pero yo creo que hay fórmulas legales para que esto se encuentre una solución. La bomba atómica sería pasar a la mayoría cualificada, que la decisión se tomase conforme el artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, que permite y prevé que en el caso de una crisis económica estructural grave, la decisión se tome por mayoría cualificada del Consejo y no por unanimidad. Yo creo que eso no sería la buena solución, porque sería marginar a Bélgica y otros países y crear un precedente de que después solamente se cuenten los números y no la negociación de buena fe entre los aliados, entre los europeos. También existe la posibilidad de que haya un préstamo mancomunado, una responsabilidad mutualizada de los países europeos. En cualquier caso, lo que está claro es que no podemos dejar sola Bélgica. De hecho, ya el Banco Central ruso ha interpuesto una demanda contra la entidad Euroclear, que custodia los depósitos del Banco Central ruso, ante un tribunal un tribunal de arbitraje en Moscú. Y eso ha puesto más nervioso todavía a nuestros amigos belgas. Pero de cualquier forma, tenemos que ser capaces el jueves y el viernes de llegar a un mecanismo de transferencia financiera a Ucrania que le permita mantener el esfuerzo bélico tanto como sea necesario. Si no, sinceramente, demostraremos que no podemos actuar bajo la presión de Estados Unidos o la presión de Rusia. Nicolás, ¿tendríamos que aceptar nosotros una jurisdicción, por mucho que sea un tribunal de arbitraje en Moscú? No necesariamente. Ese tribunal de arbitraje, evidentemente, puede emitir un laudo que puede ser aceptado o no por las partes. En este caso, pues los laudos de los tribunales de arbitraje tienen que ser aceptados. Y en este caso, lógicamente, sería unilateral, ¿no? Oye, ¿y cuál es la postura de España en esta materia? Nosotros, de momento, no contesta, pero en principio estamos a favor se supone que estamos a favor de utilizar esos fondos congelados en la entidad financiera belga, pero no estamos haciendo nada para facilitar encuentros, para facilitar soluciones, para negociar. No estamos, como digo, ni en la reunión de Berlín ni en la reunión de Bruselas donde se discuten estos temas. Somos un sujeto pasivo. Luego nos quejaremos, Nicolás, de que no se cuente con nosotros, claro. Sí, claro. No estamos cuando se espera. Pero es que además esta decisión, Carlos, no solamente atañe, como te puedes imaginar, a Ucrania, atañe al futuro de Europa, a nuestra coherencia, a nuestra capacidad, a nuestra credibilidad extranjera y, por tanto, de España. Y que deberíamos de estar tomando iniciativas, igual que está tomando el canciller Merz, con mucho riesgo, por cierto, dentro de su propio partido y dentro del país, está tomando iniciativas claras para tratar de acercar posiciones y encontrar una solución. También lo están tomando otros países como Holanda, como Suecia, pero España no. España que yo sepa, no ha hecho ninguna propuesta. Oye, ¿qué percepción se tiene fuera de España de que un país como el nuestro, como España, con el peso que tiene, cuarta economía en la Unión Europea, esté ausente, no te acuda a la cumbre de Berlín, en la que se deciden materias tan potentes como el sistema de defensa frente a Rusia y especialmente la ayuda a Ucrania? En esto no tomemos ninguna iniciativa. Cuando hay reuniones sobre el gasto militar, somos la oveja negra, siempre diciendo lo contrario de lo que dicen el resto. ¿Qué imagen hay de Pedro Sánchez? Pues se ha pasado al principio de los primeros años de reconocimiento de su papel internacional a la sorpresa, a la falta de credibilidad en la que hemos caído y a la ignorancia, a mantenernos al margen. Es decir, de normalidad a sorpresa y de sorpresa a la marginación. Y en esa marginación es muy difícil de salir, porque una vez que pierde la credibilidad es muy difícil o casi imposible recuperarla. Tendremos que esperar al cambio de gobierno en España, que espero y deseo que sea pronto. Y eso pero insisto, nos ha hundido en la irrelevancia, que es lo peor que le puede pasar a un país, ser irrelevante.
¿Y eso se recupera rápido? Quiero decir, si hay un cambio de gobierno, ¿los socios europeos se fían o piensan, Eh, oye, habrá, habrá que hacer mucho trabajo, Carlos, ya, mucho trabajo para recuperar complicidades, para recuperar amistades, alianzas. Eso exigirá mucho trabajo, pero yo soy consciente de que aquí en el Parlamento Europeo y las instituciones europeas en general saben que España es un gran país y que España volverá a ser lo que ha sido siempre, que es un aliado fiel, importante, que está en las vanguardias europeas, en los núcleos duros donde se toman decisiones y comprometido con el proyecto europeo de integración. oye, pues por hablar de los malditos amigos de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, y me refiero evidentemente a la narcodictadura asesina de Nicolás Maduro, ¿qué puede pasar de aquí a cierre de Navidades? Bueno, ya sabes que Estados Unidos ha decretado, el presidente Trump, el bloqueo absoluto del tráfico de petroleros con Venezuela. Eso es una presión mayor sobre toda la campaña internacional e interna para que deje el poder y facilite una transición a la democracia como tendría que hacer. Y si realmente no existe un tráfico de petroleros desde la costa venezolana con el mundo exterior, más pronto que tarde la economía colapsará. Como digo, es una herramienta más, es un grado mayor de presión y lo que está claro es que Estados Unidos, y en concreto el presidente Trump, ha tomado la decisión de que tiene que acabar con el régimen de Maduro y no creo que tenga vuelta atrás. Pero sería rápido, lo digo, porque esto empieza a sonar a que lo que creíamos que podía ser más acelerado, al final vaya a ser una cuestión más estratégica, económica, de te dejo sin recursos, sin liquidez. Eso llevaría más tiempo, ¿no? Pues sí, sí, efectivamente. Pero lo importante, Carlos, es que el régimen se desmorone y que dé paso a lo que tiene que dar paso, que es una democracia a la cual se hurtó el resultado de las elecciones. La gente lo olvida, que en julio del 2024 ganó las elecciones la oposición, Edmundo González, Urrutia, y por las actas que pudo presentar internacionalmente y que ha sido usurpada, robado el resultado electoral. Es decir, Maduro es un presidente ilegítimo, absolutamente, que en España el gobierno no se atreve a calificar de dictador y no se atreve a decir que es un presidente ilegal, pero lo es, ilegal y legítimo, y por tanto tendrá que salir o por las buenas o por las malas. Y efectivamente, yo creo que la espiral ascendente de presión sobre él puede durar más tiempo, Ya. porque de momento solamente es económica, pero yo creo que, insisto, que no tiene vuelta atrás y que pronto veremos resultados. No, no, si yo sobre todo es que no te haces una idea de la cantidad de venezolanos que nos siguen en este Sí. programa y en otros sitios. Y es por saber qué responderles, porque empiezo a pensar que casi tengo yo las mismas ganas de que se acabe ya la narcodictadura que ellos. Sí, sí. Estas escalas de presión internacional tienen un punto de ruptura y ese punto de ruptura no sabemos cuándo se producirá, ya sea por una rebelión interna de los comolitones militares que también se benefician del tráfico de droga, ya sea porque él decida que ya no tiene ninguna solución posible, ya sea porque el apoyo de los cubanos, que es imprescindible, tanto en temas de inteligencia como militar, se retire. Es decir, el punto de ruptura, de inflexión, no sabemos cuándo se va a producir, pero está cada vez más próximo, sinceramente. Pues nada, yo tendré 2 botellas de champán guardadas. Una para la que tú te Bueno, imaginas, que es la de aquí. pon una más y te acompaño. Oye, pues no es mala idea, pero vamos, una evidentemente es para la caída de Sánchez, la otra es para la caída de la narcodictadura venezolana. Bueno, Nicolás, que un placer. Que son lo mismo y la misma cosa. Sí, sí, pero vamos, que meto una tercera y cuando te vengas aquí al estudio, aparte de esas dos, que las descorcharemos cuando ocurran, la tercera te la reservo para ti. Pues muchas gracias, con mucho gusto. Nicolás, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Carlos, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues les dejamos a todos ustedes a ver si los tiempos en Venezuela se aceleran, a ver si los tiempos en España se aceleran, a ver si nos libramos de lo que nos tenemos que librar de una forma rápida. Los tiempos judiciales parece que sí que se están acelerando. Ya han visto lo que ha pasado hoy. No había financiación ilegal. Le puedo asegurar que no hay financiación irregular. Hombre, yo me fío más de la UCO, me fío más de la justicia, me fío más de los jueces y los jueces dicen que hay indicios penales de financiación ilegal. Pues
Pues chico, ¿qué quiere que le diga, señor Zapatero? Usted tiene la misma credibilidad que la de Pinocho un día de borrachera, perdone que se lo diga así. Y evidentemente lo que está diciendo la justicia es lo que dicen los hechos y lo que dice la contabilidad. Y la contabilidad de su partido es literalmente un cómic. Lo que han entregado en la justicia es literalmente un cómic. Así que esperemos que esto se acabe por la vía rápida. Me llega información judicial de que lo tienen muy claro, en tema de financiación ilegal también. Así que nada, esa botella de champán ese día la descorcharemos y nos quedaremos tan a gusto. Bueno, que les dejamos a todos. Mañana aquí seguiremos, pasamos lista. ¡Viva España y viva la libertad! En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.